es el Ola Village Toca, ¿no? Toca. Un poco apurado llegamos porque, como se sigue viendo, hay tormenta todo alrededor. Preguntamos acá en esta casa, nos dijeron que se podía dormir en aquella, que no vive nadie. Es un lugar ideal para poner las hamacas, y también nos dijeron que nos iban a facilitar agua, fundamental. Cualquier tipo de agua, todos nosotros la vamos a servir. Así que bueno, hoy vamos a dormir bajo techo y si llueve, protegidos. Hay un poquito de viento sur, está fresquito. Entonces, no está caluroso. Sí, a comparación del viento cuando sale el sol. Pero bueno, nos sorprendió el viento sur y esta tormenta, que igualmente yo creo que está amagando nomás, porque truena y que aguante que pasemos nosotros el Esequibo y un poco más y después que llueva. Está amagando, dije. ¡Ay! Según la chica de la tienda de acá, es la primera lluvia de todo el año y empieza a abrir la temporada de lluvia, que igual en teoría todavía no comienza, faltan un par de semanas. Pero bueno, esperamos que sea solamente esta lluviecita y que ayude a aplacar un poco el polvo, porque hoy nos hicieron de nuevo milanesa. Como dirían nuestros amigos en Bolivia, traen la lluvia. Traen la lluvia. Ahora pensaba la chica del negocio. De verdad que traemos la lluvia porque todavía no debiera haber llovido, pero bueno, nos va a venir bien. Si es esta lluviecita así y en los días subsiguientes llegan a haber lluvias, que sea así, 5 minutos. Sin charcos, por favor. Sin charcos, por favor, y más después de ese equipo. Nos despertamos con lluvia, estuvo lloviznando a la madrugada. Nos levantamos a las 5:30 y todavía caían unas gotas, por suerte paró, está algo nublado.
confiamos en que no va a llover. El camino está bueno porque se asentó bastante el polvo, de hecho vemos pasar los vehículos y no vuela tanto, pero bueno, rogamos que no nos agarre la lluvia porque nos vamos a embarrar. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Tenemos un par de pobladitos en el medio, así que eso es buena noticia también para, por si acaso. Vamos a arrancar. La sabana Rupununi obtiene su nombre del río Rupununi, el cual define uno de sus límites y fluye hacia el Esequibo. Esta sabana es más que eso, pues se la considera una ecorregión de pastizales tropicales y subtropicales, sabanas y matorrales, y es el hogar de muchas especies de aves y mamíferos, entre los que se destaca el jaguar. Es una sabana inundable, por lo que en temporada de lluvias grandes partes de ella pueden quedar totalmente anegadas. Todos nos decían que Guyana es un poco más caro que Brasil para comprar comida y que esta parte de la Rupununi Road es aún más caro porque bueno, está un poco aislada. Cuestión que entramos a este lugar en Anaraputa se llama y estas cosas que de hecho vienen de Brasil están a un precio apenitas un poquito más que Brasil, o sea que no es que por lo menos en este pueblo no es mucho más caro. Se imaginarán que aproveché a comprar un montón porque los paradores que están más adelante, que ya son turísticos, ahí creemos que sí va a ser más caro, así que ya esto era el extra. Espectacular. Lo más importante, que también hay agua acá. Y bueno, donde pensamos dormir esta noche creemos que no hay agua porque es en el medio de la nada, así que aprovechando que en este local tienen, que bueno, ya hicimos nuestra consumición, vamos a cargar un poco. Voy a guardar esto. ¿Estamos? Ya veo, llegamos y hay agua ahí, pero bueno, nunca sobra la verdad. Hay que ser precavidos porque acá el mayor riesgo es deshidratarse. En 1969, el área fue testigo de la rebelión de Rupununi, un estallido separatista que inició el 2 de enero de ese año en el antiguo distrito de Rupununi. Los participantes, en su mayoría habitantes amerindios de las etnias Locono, Macuyi y Wapillana, tenían como líder a Valerie Hart, quien manifestó que la finalidad era independizar el territorio. Los motivos respondían a distintas causas, pero las subyacentes a ellas eran la desigualdad reinante entre los recursos destinados a los habitantes de la región en relación a los de la costa y la violación de derechos constitucionales, denunciando un motivo racial detrás de ello. En la mañana de ese día tomaron prisioneros a los funcionarios del gobierno guyanés en la región y bloquearon las comunicaciones con la capital. La rebelión duró 3 días más.
Un hecho relevante es que los participantes, a través de su principal líder, solicitaron la protección de Venezuela manifestando ser nacionales de este país. Pero el gobierno venezolano rechazó públicamente la solicitud de Hart, decidiendo así no involucrarse. How is the name of the town, the village? Here, Yes. Woweta. Woweta. W-O-W-E-T-T-A. Woweta. Perfect. It's about 100 miles from Lytton, roughly. And from here, which another town there is? Linden. Linden, south. Just From here, Linden. just That Linden. would be across the Demerara River. But we have some like village before, right? Yes. Like small ones or Scattered in or like small stop. communities. Ah, hay You un... have shops where you can, like here, okay, where yeah, you can buy like shop for your refreshments and so. great. So okay, thank you And very what is- much. And what is your name? Karen, Karen? and he's Cruz. Cruz, like the cross, Cross, but in Cruz, Spanish. Cruz. In Spanish, Cruz is a cross. I mean, my name is Karen, but in English all the people say Karen. Karen. But I'm Karen. The Cruz, Karen. you take Karen care. and Cruz. Yeah. Okay, thank you so much. Bye con Dios. A pleasure. Have Bye, a Cruz. nice day. Así, vaya con Bye, Dios. bye. Muchas gracias, igualmente. Vaya con... Thank you, take care. Ante la superioridad de armas y tropas de las fuerzas de Guyana, el 5 de junio la rebelión fue sofocada con el uso de la fuerza, dejando muertos y heridos. Muchos de los integrantes del movimiento se vieron obligados a retirarse y buscaron refugio en Venezuela y en Brasil. La revuelta Rupununi subrayó las tensiones subyacentes en la Guyana recientemente independizada y la necesidad de una mayor equidad en el desarrollo y la representación política para las comunidades indígenas y otras minorías. Patagonia, we came to Brasil, Venezuela, and now here like. Can we take a picture with you guys? Of course. The parking car. Okay. Thank you guys. Esto es Gloria. Ahí están los muchachos que pararon a saludarnos, a charlar y a regalarnos esto que para nosotros es un tesoro, como dijeron ellos, una gaseosa fría en el medio de la Ahora la selva. selva. No, espectacular, porque veníamos con las energías ya bajas. Nos va a ayudar para el último trámite. Estamos en la entrada sur del área protegida del bosque de Iwokrama. Llegamos unos minutos antes de que cierren porque hasta las 4:30 de la tarde se puede pasar por aquí. Mañana a las 4:30 de la mañana vuelven a abrir y los muchachos que están acá en la entrada, que cuidan justamente la barrera esta, nos dejaron acampar. Vamos a ver si ponemos la carpa o las hamacas. Y bueno, mañana vamos a recorrer este lugar, esta reserva que de hecho geográficamente se encuentra en el centro del escudo guayanés y que es uno de los últimos bosques tropicales prístinos que existe en el mundo. No solo nos dejaron armar las hamacas ahí abajo, sino que también nos permitieron ducharnos. ¿Casi estás? Sí, ahí ya voy.
con los guantes. Vamos a aprovechar a ver unas cositas también. Qué lindo que dormir bañado. Ay, sí, no sé. Qué placer, esos placeres que nosotros... No sé. Y no terminamos de agradecerles y para ellos es como, bueno, no pasa nada, pero no entienden lo importante que es para nosotros. Es un montón esto. Marrón, colorado, Thank you so much. A pleasure. Thank you, bro. Thank you so much. ¿Están húmedos? Están húmedos pero limpios. Qué olor, van a perro, van a agarrar. Bueno, nos despedimos de la que sería oficina de control en el ingreso de Iwokrama. Iwokrama con Jude y Kroll. Tremendamente buena gente, buena onda, muy amables. Y ahora vamos a seguir. Seguimos recorriendo la Rupununi Road. Hoy en particular vamos a estar pasando por todo lo que es Iwokrama, esta área protegida que comienza por ruta donde dormimos anoche en la entrada sur y termina en el Esequibo también por ruta, pero en realidad tiene una superficie de 3.716 kilómetros cuadrados y tiene como objetivo conservar la gran biodiversidad de este lugar. Es conocida por la gran cantidad de especies de plantas que tiene, por la gran cantidad de especies de peces, de murciélagos y una variedad prácticamente incontable de aves, así que un lugar súper rico en biodiversidad. Por eso también se cierran las puertas por la noche, porque hay muchos animales por la zona, entonces se trata de cuidar la fauna que circula bastante en ese horario. Se estima que un 85% de la superficie total de Guyana está cubierta por bosques y selvas. Muchos consideran también que gran porcentaje de eso es selva amazónica, aunque si consideramos los límites de la cuenca amazónica,
es decir, ese sistema de ríos que terminan siendo afluentes del río Amazonas. Solo las selvas del sur de este país serían consideradas amazónicas, y esta reserva, esta área protegida Ibocrama, sería simplemente el límite norte a aquella selva tan importante. Todavía no son las 12, pero ya nos dio hambre. Fideos que nos quedaron de anoche, bueno, en realidad que cocinamos de más para hoy, y una riquísima paçoca de Brasil. Es la primera vez que comemos paçoca así en las pastas. Y rico, le da un... Queda muy bueno. buena idea. El río Esequibo es uno de los ríos más largos y caudalosos de América del Sur. Asimismo, es el que da nombre a la región ubicada en su margen occidental, conocida como la Guayana Esequiba o simplemente el Esequibo. Nace en las montañas Acaray, cerca de la frontera con Brasil, y fluye al norte a lo largo de más de 1000 kilómetros, pasando por selvas y sabanas hasta desembocar en el Océano Atlántico. Durante su curso tiene abundantes rápidos y cascadas debido a la orografía irregular del escudo guayanés del cual es parte. Su estuario es uno de los más grandes del continente y contiene muchas islas dentro de él. El río Esequibo fue visto por los exploradores de Colón en 1498 y fue el tripulante de una de las naves, Juan de Esquivel, quien realizó la exploración que llevaría a la flota a encontrarlo. El nombre del río le fue dado a partir del apellido Esquivel, pero diversos cambios fonéticos derivados de la pronunciación de indígenas y europeos fueron los responsables del cambio de grafía del término.
Ya cruzamos el Esequibo, tanto desde el sur como desde el norte. Para ciclistas como para motoqueros el ferry es gratuito. Ya para otro tipo de vehículos viniendo de Georgetown hay que pagar. De hecho se paga en Georgetown, no sé por qué, pero es un poco engorroso. Lo importante es que para los que pedaleamos y los motoqueros, el ferry, que casualmente va y viene constantemente, es gratuito. Hace 4 días que estamos recorriendo la Guayana Esequiba, o también conocido simplemente como el Esequibo, esta región del escudo guayanés que se encuentra al oeste del río Esequibo y que en principio es del país de Guyana. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno llega al ETEM, es Migraciones de ese país quien te recibe y te pone el sello en el pasaporte, y administrativamente está controlada por ese estado. Pero ¿por qué digo en principio? Porque Venezuela reclama todo este territorio como suyo, lo cual implicaría que 2/3 partes de lo que Guyana considera como su territorio soberano serían de Venezuela. Esta disputa es de larga data, pues ya en la época colonial este límite no estaba bien definido, fue motivo de disputa primero entre los españoles y los neerlandeses y luego entre los españoles y los ingleses. Y bueno, como todos sabemos, Venezuela era colonia española y Guyana fue colonia inglesa hasta 1966, y ambos países heredaron este conflicto limítrofe de sus antiguas potencias coloniales. Hay muchos antecedentes con respecto a este tema, algunos políticos, jurídicos, judiciales, un montón de cosas. Yo creo que por ahí, en lo que tiene que ver a papeles, lo más destacable podrían ser el laudo arbitral de París del año 1899, el Acuerdo de Ginebra de 1966 y el Protocolo de Puerto España del año 1970. En todos estos casos, los dos países se han comprometido a resolver la disputa de forma pacífica. Actualmente, todo esto está en la Corte Internacional de Justicia, la cual se ha expedido con respecto a su jurisdicción, es decir, que se declaró competente para entender en el asunto, pero aún no se ha expedido en el fondo, es decir, en lo que hace a cuál de los dos pertenece o si es una parte u otra. Pero bueno, es un tema bastante delicado, en los últimos años aún más en boga. Cada una de las partes tendrá sus razones. Veremos qué es lo que dice la Corte, veremos si las partes acatan esto, veremos qué sucede. Para mí uno de los temas más importantes es que aquí vive gente, no viven muchas personas en comparación a toda la gente que vive en el resto de Guyana o en el resto de Venezuela, pero aún así son personas que ojalá que también sean escuchadas y sean tenidas en cuenta, sea que sea a favor de Venezuela o de Guyana, porque este territorio no solo tiene riqueza natural, porque aquí se extrae mucho oro, se extrae bauxita, se extraen diamantes. En los últimos años se ha encontrado mucho petróleo en las costas del Esequibo, pero bueno, como digo, recordemos que aquí hay personas y ojalá que sea lo mejor para las dos partes y fundamentalmente para su población.